¿Y si te dijera que hay 3 alimentos que tus bisabuelos consumían regularmente y que hoy la ciencia relaciona con una mejor salud cardiovascular? Mientras millones gastan dinero en suplementos de moda, estos alimentos ancestrales siguen estando al alcance de cualquiera. Y lo más sorprendente es que uno de ellos probablemente esté ahora mismo en tu cocina, sin que sepas el efecto que puede tener sobre tus arterias. Porque el verdadero problema no suele aparecer de un día para otro. Las arterias no se obstruyen de golpe. Es un proceso lento, silencioso y traicionero que puede desarrollarse durante años sin mostrar una sola señal de advertencia. Hasta que aparece un susto. Un análisis preocupante. Una visita inesperada al hospital. O una noticia que nadie quiere recibir. Por eso los investigadores llevan décadas estudiando poblaciones que mantienen una salud cardiovascular extraordinaria incluso a edades avanzadas. Y una de las coincidencias más llamativas aparece siempre en su alimentación. No hablamos de productos milagro. No hablamos de dietas extremas. Hablamos de alimentos consumidos durante siglos por distintas culturas alrededor del mundo. Alimentos sencillos, naturales y respaldados cada vez por más evidencia científica. El primero de ellos tiene una historia fascinante. Durante miles de años fue considerado un remedio natural en civilizaciones tan distintas como Egipto, Grecia, China e India. Y hoy sabemos que contiene compuestos capaces de influir en múltiples mecanismos relacionados con la salud cardiovascular. Estamos hablando del ajo. Sí, el humilde ajo. Ese ingrediente que muchas personas utilizan únicamente para dar sabor a sus comidas. Pero detrás de ese olor tan característico se esconde una auténtica fábrica de compuestos bioactivos. Cuando cortas o machacas un diente de ajo, se produce una reacción química que genera una sustancia llamada alicina. Y es precisamente esta molécula la que ha despertado el interés de numerosos investigadores. Diversos estudios sugieren que puede contribuir a mantener una presión arterial saludable y favorecer una mejor función de los vasos sanguíneos. Pero aquí viene algo que casi nadie conoce. La forma en que preparas el ajo puede marcar una enorme diferencia. Muchas personas lo cocinan inmediatamente después de cortarlo. Y ahí podrían estar perdiendo parte de sus compuestos más interesantes. Los expertos recomiendan dejarlo reposar unos minutos después de machacarlo antes de cocinarlo. Ese pequeño detalle permite que ciertas reacciones químicas se completen correctamente. Ahora bien, aunque el ajo es impresionante, no es el alimento más sorprendente de esta lista. Porque el siguiente era considerado oro líquido por las culturas mediterráneas. Y algunos investigadores creen que podría ser uno de los pilares detrás de la extraordinaria longevidad observada en ciertas regiones del planeta. Pero no cualquier aceite. Virgen extra. Esa diferencia es fundamental. Porque durante su elaboración conserva una enorme cantidad de compuestos fenólicos naturales. Estos compuestos actúan como antioxidantes y ayudan a proteger las partículas de colesterol frente a ciertos procesos de oxidación. Y aquí es donde muchas personas se llevan una sorpresa. No toda la grasa es igual. Durante décadas se demonizó a todas las grasas por igual. Pero hoy sabemos que existen diferencias enormes entre unas y otras. Las poblaciones que tradicionalmente consumen aceite de oliva virgen extra como parte de una dieta equilibrada han sido objeto de numerosos estudios científicos. Y los resultados siguen despertando interés en la comunidad médica. Sin embargo, aún falta el alimento más inesperado de todos. Uno que era consumido mucho antes de que existieran los supermercados. Uno que crece en condiciones extremas. Y que contiene una combinación de fibra, minerales y compuestos vegetales realmente interesante. Las legumbres. Lentejas. Garbanzos. Alubias. Frijoles. Durante generaciones fueron la base alimentaria de innumerables culturas. Y hoy muchos las han reemplazado por productos ultraprocesados. Un cambio que algunos expertos consideran preocupante. La fibra soluble presente en muchas legumbres puede ayudar a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Además, generan una sensación de saciedad duradera y aportan nutrientes esenciales. Pero lo más curioso es que,
cuanto más estudiamos las dietas tradicionales de las llamadas zonas azules, más aparecen estos alimentos. Ajo. Aceite de oliva virgen extra. Y legumbres. 3 alimentos sencillos. 3 alimentos ancestrales. Y 3 ejemplos de cómo algunas de las herramientas más poderosas para cuidar nuestro organismo llevan siglos acompañándonos. La próxima vez que entres en tu cocina, mira bien lo que tienes delante. Porque a veces los mayores tesoros para la salud no vienen en envases llamativos. Ni en suplementos caros. Ni en tendencias virales de Internet. Han estado ahí todo el tiempo. Esperando a que volvamos a prestarles atención. Pero lo verdaderamente fascinante del aceite de oliva virgen extra no está en su sabor. Ni en su popularidad. Ni siquiera en su historia. Está en lo que sucede dentro de tu cuerpo después de consumirlo. Porque cada cucharada contiene cientos de compuestos naturales que la ciencia sigue investigando. Y algunos de ellos son extraordinariamente complejos. Durante años, los investigadores se preguntaron por qué ciertas poblaciones mediterráneas presentaban tasas relativamente bajas de enfermedades cardiovasculares. La respuesta parecía demasiado simple. Comían más aceite de oliva. Pero cuanto más profundizaban los estudios, más interesante se volvía el panorama. Porque el aceite de oliva virgen extra no es simplemente una grasa. Es una mezcla biológica increíblemente sofisticada. Dentro de él encontramos polifenoles, antioxidantes, escualeno, tocoferoles y numerosos compuestos vegetales que trabajan de forma simultánea. Muchos de ellos están diseñados por la propia planta para protegerse. Y cuando los consumimos, pueden interactuar con nuestros propios sistemas biológicos. Es como si el olivo hubiera desarrollado durante miles de años un arsenal químico natural. Un arsenal que termina llegando a nuestra mesa. Ahora imagina esto. Tus arterias están expuestas constantemente a estrés. Alimentos ultraprocesados. Contaminación. Inflamación. Azúcares excesivos. Falta de ejercicio. Todo ello genera un entorno poco favorable para el sistema cardiovascular. Y es precisamente ahí donde los investigadores han centrado gran parte de su atención. Porque algunos compuestos presentes en el aceite de oliva parecen ayudar a proteger ciertas estructuras celulares frente al daño oxidativo. Y cuando hablamos de daño oxidativo, estamos hablando de uno de los procesos biológicos más estudiados del envejecimiento. Es una especie de desgaste silencioso. Lento. Constante. Invisible. Pero acumulativo. Por eso tantas investigaciones siguen apuntando hacia patrones alimentarios tradicionales. No porque sean mágicos, sino porque funcionan en conjunto. Y el aceite de oliva suele ocupar una posición central dentro de ese conjunto. Lo curioso es que hace apenas unas generaciones esto era completamente normal. Las familias cocinaban con aceite de oliva todos los días. No porque conocieran los polifenoles, ni los radicales libres, ni los biomarcadores inflamatorios. Simplemente era parte de la cultura, de la tradición, de la vida cotidiana. Y quizá ahí exista una lección importante. Porque muchas veces buscamos soluciones complejas para problemas que tienen raíces muy simples. Ahora bien, existe otro detalle que casi nadie menciona. La calidad importa. Y mucho. 2 botellas pueden parecer idénticas, pero ser completamente distintas por dentro. La luz, el calor, el tiempo y el procesamiento industrial pueden reducir parte de esos compuestos tan valiosos. Por eso los expertos suelen recomendar productos de buena calidad y correctamente conservados. Pero aún no hemos llegado a la parte más sorprendente. Porque incluso si consumes aceite de oliva cada día, aún podría faltar una pieza fundamental del rompecabezas. Una pieza que durante siglos fue considerada comida de pobres. Comida humilde. Comida sencilla. Y que hoy está regresando con fuerza gracias a la evidencia científica. Las legumbres. Probablemente
Porque no tienen campañas publicitarias millonarias. No aparecen en modas virales. No prometen resultados instantáneos. Y quizá precisamente por eso pasan desapercibidas. Pero cuando observamos las dietas tradicionales más longevas del planeta, aparecen una y otra vez. Lentejas. Garbanzos. Judías. Alubias. Frijoles. Habas. Miles de años acompañando a la humanidad. Miles de años alimentando civilizaciones enteras. Y miles de años aportando algo que el cuerpo necesita desesperadamente. Fibra. La mayoría de las personas consume mucha menos fibra de la recomendada. Y las consecuencias pueden ser importantes. Porque la fibra no es simplemente algo que atraviesa el intestino. Es mucho más que eso. Actúa como alimento para determinadas bacterias beneficiosas que viven dentro de nosotros. Sí. Dentro de ti existe un ecosistema entero. Miles de millones de microorganismos. Trabajando día y noche. Y lo que comes influye directamente sobre ellos. Cuando consumes legumbres de forma regular, parte de esa fibra llega intacta al colon. Allí ocurre algo fascinante. Las bacterias comienzan a fermentarla. Y durante ese proceso producen compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos han despertado un enorme interés científico. Porque parecen participar en múltiples procesos relacionados con la salud metabólica. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque durante mucho tiempo se pensó que el sistema cardiovascular dependía únicamente del corazón y los vasos sanguíneos. Hoy sabemos que la historia es mucho más compleja. El intestino también participa. La microbiota también participa. La inflamación también participa. Todo está conectado. Mucho más de lo que imaginábamos hace apenas unas décadas. Pero eso no es todo. Las legumbres también contienen proteínas vegetales. Minerales esenciales. Magnesio. Potasio. Hierro. Folatos. Y una enorme variedad de compuestos bioactivos. Es como un paquete nutricional completo. Escondido dentro de un alimento extraordinariamente económico. Y aquí aparece una paradoja curiosa. Cuanto más caro se vuelve el mercado de la salud, más valor descubren los investigadores en algunos de los alimentos más baratos. Porque la naturaleza no entiende de marketing. No entiende de modas. No entiende de tendencias. Solo entiende de biología. Y la biología lleva millones de años perfeccionándose. Pensemos por un momento en nuestros antepasados. No tenían suplementos. No tenían aplicaciones de salud. No tenían relojes inteligentes. Pero sí consumían alimentos densos nutricionalmente. Alimentos reales. Alimentos que exigían preparación. Tiempo. Paciencia. Y las legumbres eran una parte fundamental de ese modelo. Además existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. La velocidad. Vivimos en una cultura acelerada. Queremos resultados inmediatos. Queremos cambios visibles en días. Pero el cuerpo humano no funciona así. Las arterias no se deterioran en una semana. Y tampoco se fortalecen en una semana. Todo es acumulativo. Cada comida. Cada hábito. Cada decisión. Va dejando una pequeña huella. Y esas pequeñas huellas terminan convirtiéndose en décadas de diferencia. Por eso las poblaciones más longevas no suelen perseguir milagros. Persiguen consistencia. Repiten hábitos sencillos durante años. A veces durante toda una vida. Y cuando observamos esas costumbres con atención, vemos aparecer siempre los mismos protagonistas. El ajo. El aceite de oliva virgen extra. Y las legumbres. 3 alimentos separados por miles de kilómetros. Por distintas culturas. Por diferentes idiomas. Y aún así unidos por un patrón común. La permanencia. Han sobrevivido guerras. Imperios.
Crisis, migraciones y cambios radicales en la alimentación humana. Siguen aquí. Siguen presentes. Y siguen despertando el interés de científicos de todo el mundo. Quizá porque detrás de su aparente simplicidad se esconde algo profundo. Una verdad que a menudo olvidamos. Que la salud rara vez depende de un único alimento. Pero que ciertos alimentos pueden convertirse en aliados extraordinarios cuando forman parte de un estilo de vida inteligente. Y tal vez por eso nuestros antepasados nunca los abandonaron. Porque mucho antes de que existieran los laboratorios, ya habían descubierto su valor. Pero para entender por qué estos alimentos han sobrevivido durante miles de años, primero debemos entender a qué se enfrentan. Porque el verdadero campo de batalla no está en tu plato. Está dentro de tus arterias. Y lo más sorprendente es que probablemente nunca pienses en ellas. No las ves. No las sientes. No escuchas cómo trabajan. Pero están activas cada segundo de tu vida. Ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras. Miles de kilómetros de vasos sanguíneos están transportando oxígeno y nutrientes por todo tu cuerpo. Es una red extraordinaria. Más compleja que cualquier autopista construida por el ser humano. Y cada arteria tiene una misión fundamental. Mantener la vida en movimiento. Pero aquí aparece el problema. Las arterias no son simples tubos. Son tejidos vivos. Flexibles. Dinámicos. Capaces de adaptarse constantemente. Se expanden. Se contraen. Responden a señales químicas. Interactúan con células especializadas. Y reaccionan a prácticamente todo lo que hacemos. A lo que comemos. A cómo dormimos. Al estrés. Al ejercicio. A nuestros hábitos diarios. Todo deja una huella. Imagina una autopista completamente nueva. Asfalto perfecto. Carriles despejados. Tráfico fluido. Todo funciona correctamente. Así son las arterias sanas. La sangre circula con facilidad. Los tejidos reciben oxígeno. El corazón trabaja de forma eficiente. El sistema entero funciona como una maquinaria perfectamente sincronizada. Pero ahora imagina algo diferente. Durante años comienzan a acumularse pequeños daños. Nada espectacular. Nada dramático. Nada que genere síntomas inmediatos. Solo pequeñas alteraciones. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Y ahí es donde aparece uno de los grandes enemigos silenciosos. La inflamación crónica. No hablamos de una inflamación visible. No hablamos de una herida. No hablamos de una infección evidente. Hablamos de una inflamación de bajo grado. Persistente. Silenciosa. Difícil de percibir. Pero tremendamente estudiada por la ciencia moderna. Cuando este proceso se mantiene durante largos periodos, las paredes arteriales pueden verse afectadas. Y es entonces cuando comienza una cadena de acontecimientos extremadamente compleja. Una cadena que puede desarrollarse durante décadas, sin generar ninguna señal de alarma. Los más peligrosos. La ausencia de síntomas. Muchas personas asumen que si se sienten bien, todo está bien. Pero el cuerpo no siempre funciona así. A veces los procesos más importantes ocurren en silencio. Muy lejos de nuestra percepción. Y cuando finalmente aparecen las señales, el problema puede llevar años desarrollándose. Por eso los especialistas insisten tanto en la prevención. Porque prevenir siempre resulta más sencillo que corregir décadas de desgaste acumulado. Ahora bien, si las arterias son tan importantes, ¿por qué tantas personas terminan dañándolas sin darse cuenta? La respuesta es incómoda. Porque gran parte de los hábitos modernos parecen diseñados para trabajar en contra de nuestra biología. Y el primer error es probablemente el más común de todos.
La alimentación ultraprocesada. Hace apenas unas generaciones, la mayor parte de los alimentos se reconocían fácilmente. Una lenteja era una lenteja. Una manzana era una manzana. Un garbanzo era un garbanzo. No había una lista interminable de ingredientes. No había fórmulas industriales complejas. No había laboratorios diseñando productos para maximizar el consumo. Hoy el panorama es completamente diferente. Miles de productos compiten por captar nuestra atención. Colores intensos. Envases llamativos. Sabores diseñados científicamente. Y una disponibilidad prácticamente infinita. El problema no es consumir algo ocasionalmente. El problema aparece cuando eso se convierte en la norma. Cuando los alimentos reales desaparecen. Y son reemplazados por productos cada vez más alejados de su estado natural. Porque el cuerpo evolucionó durante cientos de miles de años en un entorno completamente distinto. Un entorno donde la comida requería esfuerzo. Paciencia. Tiempo. No existían entregas instantáneas. No existían máquinas expendedoras. No existían menús disponibles las 24 horas. Nuestro cerebro moderno vive en abundancia. Pero gran parte de nuestra biología sigue programada para otro mundo. Y esa desconexión tiene consecuencias. El segundo error moderno es aún más sorprendente. Permanecer sentado durante demasiado tiempo. Algo aparentemente inofensivo. Algo que millones de personas hacen cada día. Durante horas. Frente a una pantalla. En una oficina. En un coche. En casa. Sin apenas moverse. Y aunque el cuerpo humano puede permanecer quieto temporalmente, no fue diseñado para vivir así. El movimiento influye en numerosos procesos fisiológicos. La circulación. La función muscular. El metabolismo. El equilibrio energético. Todo cambia cuando nos movemos. Y todo cambia cuando dejamos de hacerlo. Lo curioso es que nuestros antepasados no hacían ejercicio. Al menos no en el sentido moderno. No corrían en cintas. No levantaban pesas en gimnasios. Simplemente vivían. Caminaban. Transportaban objetos. Trabajaban físicamente. Se desplazaban constantemente. El movimiento era una consecuencia natural de la vida. No una tarea pendiente escrita en una agenda. Y quizá ahí exista otra lección importante. Porque a veces intentamos compensar 8 o 10 horas de inmovilidad con unos pocos minutos de actividad. Cuando la verdadera solución podría estar en movernos más a lo largo de todo el día. Pero todavía existe otro enemigo. Uno mucho más difícil de detectar. El estrés crónico. No el estrés puntual. Ese es normal. Forma parte de la supervivencia. El problema aparece cuando el organismo permanece en alerta durante semanas. Meses. Incluso años. Correos electrónicos. Facturas. Plazos. Notificaciones. Problemas laborales. Preocupaciones constantes. El cerebro interpreta muchas de estas situaciones como amenazas. Y responde activando mecanismos que originalmente estaban diseñados para ayudarnos a sobrevivir. El problema es que esos mecanismos nunca fueron creados para funcionar permanentemente. Nuestro sistema nervioso necesita periodos de recuperación. Necesita desconexión. Pero la sociedad moderna rara vez facilita esa recuperación. Estamos conectados todo el tiempo. Disponibles todo el tiempo. Estimulados todo el tiempo. Y esa hiperestimulación tiene un precio. Después aparece otro error silencioso. La falta de sueño. Quizá uno de los hábitos más infravalorados de todos. Muchas personas consideran el sueño una pérdida de tiempo. Algo negociable. Algo que puede sacrificarse. Pero el cuerpo piensa exactamente lo contrario. Mientras dormimos ocurren procesos extraordinarios. Procesos de reparación.
de regulación, de mantenimiento. Procesos que simplemente no pueden sustituirse con café. Ni con fuerza de voluntad. Ni con energía artificial. Dormir menos durante una noche puede parecer insignificante. Dormir mal durante años es una historia completamente diferente. Y cuando todos estos factores comienzan a combinarse. Alimentación deficiente. Estrés constante. Sedentarismo. Mal descanso. El resultado es un entorno cada vez menos favorable para la salud cardiovascular. No sucede de un día para otro. Sucede lentamente. Como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota parece irrelevante. Miles de gotas terminan transformando la superficie. Por eso los hábitos importan tanto. Porque las grandes consecuencias suelen ser el resultado de pequeñas decisiones repetidas. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Buscan cambios extremos. Transformaciones radicales. Resultados inmediatos. Pero la biología rara vez recompensa los extremos. La biología recompensa la consistencia. Las pequeñas acciones repetidas durante años. Eso es lo que realmente cambia el rumbo de una vida. Por eso resulta tan interesante observar a las culturas tradicionales. Porque muchas de ellas no perseguían la perfección. Perseguían la repetición. Comían alimentos sencillos. Se movían con frecuencia. Dormían mejor. Vivían a ritmos distintos. Y aunque sus vidas no eran perfectas, existía una coherencia biológica que hoy parece cada vez más escasa. Quizá la verdadera pregunta no sea cuál es el alimento perfecto. Quizá la verdadera pregunta sea qué hábitos queremos repetir durante los próximos 20 años. Porque el cuerpo escucha. Escucha cada comida. Cada caminata. Cada noche de sueño. Cada decisión. Y responde acumulando consecuencias. Buenas o malas. Día tras día. Año tras año. Hasta que un día miramos atrás. Y descubrimos que aquellas pequeñas decisiones terminaron construyendo nuestro futuro. Por eso los 3 alimentos de este vídeo son importantes. No porque sean mágicos. No porque limpien las arterias de forma milagrosa. No porque existan atajos. Sino porque representan algo mucho más profundo. Representan una forma de alimentarse que ha superado la prueba del tiempo. Una forma de alimentarse basada en comida real. En simplicidad. En constancia. En hábitos que acompañaron a la humanidad durante siglos. El ajo. El aceite de oliva virgen extra. Las legumbres. 3 alimentos humildes. 3 alimentos antiguos. 3 recordatorios de que algunas de las mejores herramientas para cuidar nuestro cuerpo llevan mucho tiempo delante de nosotros. Y quizá esa sea la gran ironía de nuestra época. Tenemos más información que nunca. Más tecnología que nunca. Más recursos que nunca. Y aún así seguimos buscando respuestas extraordinarias para problemas que a menudo tienen soluciones sorprendentemente sencillas. Tal vez no necesitemos perseguir cada nueva moda. Tal vez no necesitemos el suplemento más reciente. Tal vez no necesitemos complicarlo todo. Tal vez la respuesta empiece en algo tan simple como volver a mirar aquello que nuestros antepasados ya valoraban. Porque al final, la salud no se construye en un único día. Se construye en miles de días. En miles de decisiones aparentemente insignificantes. Y cada una de ellas cuenta. Cada comida cuenta. Cada paso cuenta. Cada hora de sueño cuenta. Porque las arterias que tendrás dentro de 10 años se están construyendo ahora mismo. Con lo que haces hoy. Con lo que decides hoy. Con los hábitos que eliges repetir mañana. Y quizá el mejor momento para empezar no sea el próximo lunes. Ni el próximo mes. Ni el próximo año. Quizá sea hoy. Porque tu corazón ya está trabajando por ti. Ha estado trabajando desde antes de que nacieras. Sin vacaciones. Sin descansos.
Sin pedir nada a cambio. Latiendo. Segundo tras segundo. Día tras día. Año tras año. Y tal vez haya llegado el momento de devolverle el favor.